ser un tiempo hermoso, puesto que ahí está el título, movilizándonos hacia las misiones urbanas. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Pues cada uno va a recibir lo que realmente Dios anhela, que podamos seguir comprendiendo y seguir sirviendo a nuestro Dios. Capítulo 13, del versículo 1 al versículo 3, la palabra de Dios dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, aparece la iglesia de Antioquía, profetas y maestros, y da una lista de personas. Dice Bernabé, por otro lado Simón, el que se llamaba Níger, luego Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, y luego se llamaría el apóstol Pablo, ¿no? Versículo 2 dice: ministrándose estos al Señor y ayudando y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Y el versículo 3 dice: entonces, y vuelve a repetir, ayunando y orando, ¿qué dice la palabra? Les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Las características de una iglesia que hace misiones, las características de una iglesia misionera. Y juntos vamos a aprender y entender cómo estos versículos dan inicio a una nueva etapa en la iglesia del Señor, a una iglesia naciente, en lo que significa hacer misiones. Y para eso les invito a inclinar su rostro un momento, una vez más, para pedir la dirección de nuestro Señor. Oremos, hermanos. Querido Dios, te damos las gracias una vez más por habernos traído el día de hoy aquí a tu casa. Mi Dios, anhelamos con el corazón que puedas hablar a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Sigue permitiéndonos que seamos una iglesia sensible a tu voz, que podamos reconocer cuando tú hablas, que podamos estar listos para responder a tu llamado y que podamos, Señor, formar a las generaciones para que sigan teniendo ese mismo anhelo y deseo de hacer tu voluntad. Te pedimos hoy tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué encontramos entonces aquí en este pasaje, en estos 3 versículos que hemos leído? Un cambio que haría la iglesia y un cambio para siempre. Porque si usted nota en la introducción, desde el capítulo 1 al capítulo 12, y ya se está llevando adelante, hemos de ver que la sede principal estaba en la iglesia de Jerusalén. ¿Recuerda usted? Todo se hacía ahí y desde ahí salía todo. Y sus líderes principales, entre muchos de ellos estaban el apóstol Pedro y los apóstoles. Y su objetivo era Jerusalén, Judea y Samaria. Su objetivo era Jerusalén, Judea y Samaria. Su mensaje principalmente era hacia la nación de Israel. Entonces, sabemos nosotros por la historia universal, que empieza una persecución hacia los cristianos. Entonces ellos tienen que salir y van llevando el evangelio, predicando el evangelio a otros lugares. Pero queda claro que empezó a haber una evangelización producto de la persecución. En el capítulo 13, y esto es importante entenderlo, hasta el capítulo 28 y lo que continuaría, hay un giro en la iglesia del Señor, porque ahora la sede religiosa o el centro ya no sería más Jerusalén. Jerusalén seguiría siendo la iglesia, pero ahora el centro, y lo que nos evoca del capítulo 13 en adelante, sería la iglesia de Antioquía, una iglesia naciente, una iglesia joven, una iglesia gentil, una iglesia multicultural. ¿Y el líder quién sería? El apóstol Pablo. Saulo, luego el apóstol Pablo llamado así, quien él estaría llevando el evangelio de la gracia de Dios. Es interesante lo que Dios permite en una iglesia. Etapas, momentos
producto de, en el caso de Jerusalén, persecución, hay un evangelismo y ya se ha hablado y se ha predicado de ello, pero fue producto justamente de una persecución. Por primera vez, escúchenlo bien, entonces una iglesia va a asumir y nos va a enseñar lo que es las misiones, no por causa de persecución, sino por el deseo de hacerlo ya. Y aquí es importante que podamos, porque acabamos de leerlo, fueron dos hombres. ¿Quiénes son estos dos hombres que aparecen? Bernabé y Saulo, ¿no? Con ese nombre, Saulo. La pregunta que me hago es, y permítame hacerlo, ¿cómo estos dos hombres pudieron cambiar el mundo? ¿Cómo estos dos hombres pudieron hacer un cambio dentro de este giro? ¿Algo especial tenían ellos que solamente en ese tiempo se dio? ¿O es que a través de la historia de la cristiandad han habido momentos en que hombres, mujeres o familias han cambiado el transcurso de su ciudad, el transcurso o la historia de su departamento, de su distrito, de su barrio? Cuando uno lee un poco, se da cuenta que hay varios momentos en la historia y la cual no ha acabado. Por eso la pregunta, ¿cómo estos hombres pudieron cambiar en ese tiempo el mundo conocido? Pues definitivamente, cuando un creyente decide obedecer a Dios y hacer, escúchelo bien, las cosas a la manera de Dios, entonces hay cambios radicales, no solo en su vida, sino también en el entorno. ¿Usted lo puede creer o no? Claro, es así, eso es verdad. ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía para volverse una iglesia visionaria en su tiempo? ¿Qué fue lo que sucedió en la iglesia para que se llegue a convertir en la sede principal religiosa para poder hacer este cambio? A la misma forma pregunto, ¿qué podríamos aprender o qué deberíamos aprender nosotros para llegar a ser una iglesia visionaria más aún de la que ya somos como Chorrillos? ¿Ese es el anhelo de la iglesia? ¿Es el anhelo de los líderes? ¿Es el anhelo de los pastores? ¿Es mi anhelo? ¿Es tu anhelo? ¿O es que estamos bien así como estamos? Es interesante porque podemos aprender de la iglesia de Antioquía lo que sucedió por dentro y por fuera. Entonces vamos a ver algunos rasgos o características que se dieron a la luz de la palabra. En primer lugar, versículo 1, dice el texto, había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? En Antioquía. Lucas presenta a la iglesia de Antioquía, primer punto, como un gran centro de fe cristiana. Y cuando digo centro de fe cristiana, es porque abrazaban la palabra de Dios, abrazaban la fe correcta, la verdadera. Perdón. ¿Cómo es que empezó esta iglesia? Ya lo dijimos hace un momento. La iglesia empezó producto de la persecución. Claro que sí. Producto de aquellos creyentes que comenzaron a ser perseguidos. Fue una iglesia que empezó a crecer en su visión, a crecer en lo que hacía. Puesto que en el capítulo 11, y lo hemos visto también, en el capítulo 11, Antioquía manda a dos personas justamente, a Saulo y a Bernabé, con una ofrenda, un apoyo económico a la iglesia madre ¿de qué? De Jerusalén, porque había escasez. Y es más, se había profetizado que iba a haber eso. Ahora bien, en el capítulo 11 vemos una iglesia naciente, una iglesia joven. No tendrían ni muchos años y ya está preocupándose por otros lugares. Y el capítulo que nos compete ahora estudiar y se estudiará, habla acerca de una iglesia que llega a cumplir el mandato del Señor de llevar las buenas nuevas ya no solo dentro, sino hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos centros de verdadera fe cristiana hay en nuestra ciudad? ¿Cuántas iglesias? Iglesias que no solo hacen actividades para poder mantener a los miembros, sino iglesias que están apasionadas.
¿Cuántas conoce usted que están desesperados por llevar las buenas nuevas a aquellos que se están perdiendo? ¿Habrá iglesias así? ¿Es posible que una iglesia se mantenga sin hacer misiones? ¿Es importante esto saberlo? Sí, porque nos compete a cada uno de nosotros. No le compete a mi iglesia, porque ¿quién es la iglesia, hermanos? Entonces me compete a mí y le compete a usted. Veamos, entonces, Antioquía se convierte en una iglesia visionaria, porque empieza a abrazar no solo la sana doctrina, sino el anhelo de llevar el mensaje a otros lugares. En segundo lugar, veamos cómo estaba compuesto sus líderes y su organización. Son elementos importantes. Dice el texto que había entonces en la iglesia de Antioquía, y hace mención de dos oficios. ¿Cuáles? La de profetas y maestros. Mis hermanos, mis hermanas, Dios nunca levantará una iglesia sin enviar personas capacitadas para ministrar en su obra. No se levantan iglesias con la emoción, porque ya somos más. Se levantan iglesias porque es guiado por el Espíritu Santo, y lo veremos más adelante. Pero también Dios no levanta obra que venga de su voluntad sin enviar y capacitar personas para el ministerio de la obra. Y eso es muy importante entenderlo, porque Dios, en su gracia y misericordia, en su soberana voluntad, tiene propósitos muy claros para cada uno de nosotros, para la iglesia. Y eso es importante entenderlo. Pero también, ¿qué es lo que vemos en el texto? Luego se pasa a mencionar a un grupo de personas que serían los líderes de la iglesia. Se habla de Bernabé, mire el texto por favor, se habla de Simón, el que se llama Níger, luego Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y no por último está puesto ahí Saulo. En primer lugar, notemos algo de esta iglesia naciente, iglesia joven, que ha de abrazar el anhelo de hacer misiones. No, si usted nota por el texto, no tiene un solo líder, porque hace mención de varios, sino una pluralidad de siervos, de liderazgo, es decir, un equipo. Y eso es algo importante a tomar en cuenta. La fuerza de todo un equipo es mayor a la fuerza de uno, de una sola persona. Esta lista nos muestra un equipo de 5 líderes, entre profetas y maestros, hombres que llevaban adelante la iglesia. Definitivamente era un equipo trabajado por el Señor y que trabajaban y servían en armonía. Y si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, así como nace, así como se forma una iglesia, eso sería la base para que después, cuando el apóstol Pablo y Bernabé hagan los viajes misioneros, ellos levantarían ancianos, levantarían líderes, pastores, para que puedan cuidar y dar crecimiento a las iglesias. Aquí hay un principio importante a entender. Lo que la iglesia madre, en este caso se convertiría Antioquía, hace, se replicaría en todo lugar donde se haría. Si hay un equipo de liderazgo, si hay un equipo de estos siervos, entonces a donde quiera que se multipliquen, también debería ser así. ¿Se da cuenta de ello? La formación es determinante para lo que sigue después. Ahora bien, permítame desarrollar quiénes eran estas personas de manera concreta. La Biblia nos habla de Bernabé de Chipre, a quien sabemos que tenía un corazón de siervo, era un hombre fiel, un hombre apasionado, pero que siempre estaba buscando personas para el ministerio. ¿No fue Bernabé quien buscó a Saulo y lo trajo a Antioquía? ¿Recuerda usted el pasaje? Va, lo busca y lo trae como predicador.
también se hace mención a Simón, nombre hebreo, pero que se apodaba Níger, de quien se dice que procedía del África, porque Níger es como significado negro, de color. Entonces algunos creen aún más que este Simón fue quien ayudó a cargar la cruz de Jesucristo. Tenemos a Bernabé de Chipre, a Simón de África, luego se habla de Lucio de Cirene, que muchos lo identifican como pariente del apóstol Pablo, por los escritos y la historia, pero por sobre todo de quien se sabe que era del norte de África y tenía un trasfondo netamente gentil. Luego se habla de Manaén, un aristócrata. Qué interesante, cómo Dios une a este tipo de gentes, de siervos. Un aristócrata que se había criado junto, dice, con Herodes el tetrarca. Es decir, si lo queremos ver de una manera actual, se había criado con la realeza, con el liderazgo político. Tanto Manaén como Herodes tuvieron la misma escuela, la misma universidad, es decir, participaron de muchas actividades y juntos desde pequeños, pues crecieron como niños juntos. Pero lo paradójico de todo esto, si usted piensa por un momento, es que cada uno tomaron caminos diferentes. Cada uno tomó una decisión y caminos diferentes. Uno se convirtió en un asesino, aquí conocemos como Herodes, lo que llegó a ser. Y otro, en el caso de Manaén, decidió convertirse en un siervo de Dios. Y no, finalmente está Saulo, de quien sabemos que era un rabino que se convirtió al evangelio y de quien desde el capítulo 13 vendría a ser el líder principal de la iglesia y quien Dios utilizaría para extender su reino hasta lo último de la tierra. Si usted mira el grupo de líderes que tenemos aquí, se podría resumir de esta manera: un judío de Chipre, un hombre negro de África, un gentil, un aristócrata y un rabino trabajando y sirviendo juntos. ¿Puede imaginarse eso? Una cosa es leer, entender, y otra cosa es vivir. Personas totalmente diferentes entre sí, totalmente formaciones diferentes, pero Dios los juntó ¿para qué? ¿Para qué los juntó? ¿Para que peleen? ¿Para que discutan? ¿Para que teologicen? No, los juntó para que puedan servir juntos en esta iglesia. No había lugar entre ellos para las divisiones. No había lugar entre ellos para defender sus diferencias y de dónde venían. Lo interesante que uno puede observar a lo largo de toda la lectura, y no solo de estos versículos, es que tenían una gran humildad y un gran deseo por servir a Dios. Pues cada uno ejercía su labor según los dones y talentos, no según la emoción que ellos tenían. Era una iglesia entonces organizada. La importancia de tener una iglesia bien organizada. Y aquí algo que quizás pueda ayudarnos. Un liderazgo bíblico está compuesto por servidores comprometidos en la obra del Señor. Amén. Mas no está compuesto por voluntarios que dan de su tiempo cuando les sobra. ¿Es correcto eso? ¿Puede pensarlo un momento? Un liderazgo bíblico, porque liderazgos hay muchos, está compuesto por servidores que tienen un compromiso, más que con la persona, con aquel quien les salvó, porque hay propósito en su vida. Mas no un liderazgo de voluntarios que dicen, por ejemplo, ahora sirvo en el ministerio porque ya tengo tiempo y me sobra tiempo, pero cuando no tengo tiempo me van a disculpar, yo no puedo estar sirviendo. Eso no es compromiso, eso es voluntariado. Y una iglesia puede correr ese riesgo de poder creer que tiene liderazgo, pero no definir si es un liderazgo bíblico con compromiso o un liderazgo de voluntariados. Y eso, hermanos míos, perjudica a la iglesia, porque así se va formando la iglesia.
Y todo aquel que entra entiende que es así. ¿Cuántas iglesias hay en nuestro territorio de esa manera? Solamente son momentos y luego desaparecen, hasta que tengan un tiempo para poder servir. Eso es interesante e importante entenderlo. Por otro lado, ya lo dice, la madurez de un liderazgo se ve cuando los líderes se preocupan porque la iglesia donde Dios los ha puesto esté avanzando con el discipulado y el evangelismo, mas no solamente en el interior, sino también con el exterior. El liderazgo llega a una madurez cuando se observa que buscamos que la iglesia del Señor esté avanzando en lo que es el evangelismo y el discipulado, no solo dentro. Sería una visión corta, una visión amplia de reino y que se siga extendiendo hacia afuera. Eso es importante. Son gente que ve lo que pasa dentro, pero también es gente que ve lo que está pasando fuera en el mundo. Gente que no solo está viendo qué color debe ser la pared, sino que está viendo lo que está sucediendo en el mundo y lo que se debe hacer. La iglesia de Antioquía tenía la visión de alcanzar el mundo. Y la única manera de hacerlo, ¿cuál sería? Enviando misioneros. No había otra forma. Ellos sabían que tenían que alcanzar. Entonces ellos entendieron y comprendieron que tenían que enviar misioneros. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes estarían dispuestos a ser misioneros, hermanos? Y de verdad lo digo. ¿Cuántos estarían dispuestos a ir, a vivir, a formar, a plantar iglesias? No tan lejos, acá mismo en Chorrillos. A dar de su tiempo, a comprometerse, a poder hacer de Chorrillos no solo una iglesia, sino muchas iglesias. ¿Estaría usted dispuesto? ¿Estaría usted listo para ese llamado? Si el Señor lo hace, si Dios pone ese sentir en usted, ¿o qué es lo primero que pensaría? Como el joven que le dijo, deja primero que entierre a mis padres, o deja que vea un poquito mi situación económica, mi profesión. Piense por un momento. Si nos ponemos a pensar en nosotros, ¿estaría dispuesto? Porque las misiones no solamente son un fin de semana, y todos lo sabemos. Las misiones no es ir 2, 3 días. Las misiones tienen que ver con un compromiso de mantenerse. ¿Cuántos de los presentes, no levante su mano, cuántos de los presentes se han comprometido con las misiones del Señor en esta iglesia? Por un año de estar ofrendando y ofrendando. ¿Por qué el compromiso? ¿Se ha puesto a pensar en ello? ¿Qué pasase si alguien pueda decir, yo ya hice mi compromiso, yo ya no tengo más compromiso? ¿Es correcto decir eso? Es como decir, yo fui cristiano, ahora ya no soy cristiano. Yo tuve un tiempo de servicio, pero ahora ya las cosas cambiaron, ya no tengo que servir. Hay otros que tienen que servir. ¿Ese es compromiso con Dios? Yo creo que ahí hay una equivocación. Pero es interesante lo que nos enseña la iglesia de Antioquía. Una iglesia organizada, escúchelo bien, es una iglesia efectiva en el servicio y que influye en la sociedad donde está. Lo repito, una iglesia organizada siempre será una iglesia efectiva en su servicio al Señor y en la influencia que ejerce sobre la sociedad en el lugar donde está. El problema es que cuando una iglesia solo desea influenciarse a sí mismo, entonces pierde realmente eso de ser luz y ser sal en la sociedad. Pero en tercer lugar, veamos la comunión espiritual de los líderes de la iglesia. Hemos hablado de los líderes, hemos hablado de una iglesia visionaria, pero en tercer lugar, ¿cuál era la comunión espiritual de estos líderes? ¿Qué dice el versículo 2? ¿Cómo empieza hablando? Por favor. Entonces diría yo, ministrando estos a quién y ayunando. Mi hermano, ¿saben?
también en las cosas de Dios, cójanlo de la mejor manera. También en las cosas de Dios no solo se trata de hacer, no solo se trata de ser, sino también de hacer cosas. Lo repito, también en las cosas de Dios no solo se trata de ser, sino también de hacer cosas. Hay creyentes que pueden decir: hermano, yo tengo 10, 20, 30 años en la fe. Y yo pregunto, ¿y de qué vale? Si ya no ganas almas para Cristo, ¿de qué vale? ¿De qué vale eso? Otros podrían decir: yo aún mantengo la sana doctrina. A lo cual yo podría decir a usted: ¿y de qué vale? ¿Y de qué vale que usted tenga la sana doctrina si no lo compartes con otros y no haces discípulos? ¿De qué vale? ¿De qué vale decir: yo tengo la sana doctrina? O otros podrían decir: yo soy un líder bíblico, porque así me formaron. Y está bien, pero ¿de qué vale que seas un líder bíblico? Que seas un hombre que manejes la palabra, si no haces nada de lo que conoces con la Biblia y solamente es para ti. ¿De qué vale? No vale de nada. No es solo ser, también es hacer. La Biblia dice: por sus frutos lo conocemos, ¿verdad? Ese texto: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué hacían estos líderes? ¿Puede volver a leer ese párrafo inicial del versículo 2? ¿Qué hacían estos líderes? Ministrando estos al Señor, y es más, y ayunando. Mi hermano, mi hermana, amada iglesia, ¿qué es ministrar al Señor para usted? Por un instante, porque hay cosas que tenemos que aprender o tienen que aclararse en nuestras vidas. ¿Qué es ministrar al Señor? ¿Qué significa ayunar para usted? ¿Cómo entiende eso? Creo personalmente que como iglesia, como creyentes, hemos sido llamados a ministrar en 3 áreas. A ministrar en 3 áreas. Y lo delicado es que la iglesia, una de esas áreas, lo está perdiendo en estos tiempos. Tenemos que ministrar al Señor, tenemos que ministrar a la iglesia y tenemos que ministrar al mundo. Permítame bosquejarlo y va a estar todo escrito. Ministrar a la iglesia es cuando la iglesia hace sus programas para damas, para hombres, para jóvenes, para matrimonios, para niños, retiros. Eso es ministrar a la iglesia. Y es correcto, eso es lo que Dios también anhela. La iglesia está tan ministrada que no para de seguir ministrándose. Pero hay segunda cosa. ¿Qué es ministrar al mundo? Son todos aquellos programas misioneros, aquellos programas que se hacen para afectar la sociedad, y a eso hemos sido llamados. Claro que sí. La cristiandad del siglo pasado se fundaban hospitales, escuelas, escúchelo bien, universidades cristianas. ¿Para qué? Con el propósito de llevar la palabra, y eso debe seguir. Pero hay un tercer lugar. No solo ministramos a la iglesia, no solo ministramos al mundo, sino que ministramos al Señor. Y parece mentira, pero esa es la área más débil de muchas iglesias. Ministrar al Señor, mi hermano, es la pasión que tienes tú y yo de estar a solas con Dios, de adorar a Dios, no porque alguien esté dirigiéndolo o porque alguien lo predique, sino porque tengo el deseo y el anhelo de pasar tiempos de oración, de hablar con mi Padre. No de aquellos que están dirigidos solo a pedir y a buscar la bendición de Dios sobre actividades. No solamente es eso. Es dejar de pedir y de pedir para empezar a relacionarme y conocer más a Dios. Ministrar al Señor. En ese sentido me refiero. Es lo que algunos le llaman experimentar más su presencia. Esta es la tarea que la iglesia ha dejado o está perdiendo el rumbo. Ya como dice el Apocalipsis, ¿trabajas duro? Claro que sí. ¿Sufres por causa de mí? Claro que sí. Y aún das, pero tengo contra ti que has dejado tu primer
amor. Has dejado de depender de Dios. Porque ya es una maquinaria, ya es una cantidad de actividades, pero ya no hay una dependencia. Solo se vuelve, y cápteme, se vuelve dependencia porque anhelo que Dios bendiga lo que estoy haciendo. Porque anhelo que Dios bendiga mis planes, mis metas. No está mal. Pero he perdido lo primero, que es enamorarme de mi Dios. Piénselo, por favor, solo un momento. ¿Cuándo fue la última vez que se dio un tiempo para buscar a Dios y expresarle y hablarle y llorar con Él y reír? Y no solo pedir, sino anhelar conocerle más, pedirle que sea su razón de ser, su fortaleza. ¿Cuándo fue la última vez que se dio un tiempo así? Ese es ministrar al Señor. Así lo entiendo. Son 3 áreas importantes a las que todo creyente es llamado. La iglesia también. Pero esta última es la que más se está perdiendo. Hemos dejado de depender de Dios. ¿Recuerda usted en el Antiguo Testamento? Se habla de un jovencito que cuando Elcana se fue a su casa, dice, este joven se quedó y ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. ¿De quién se está hablando? Acá hay varios con ese nombre. De Samuel, ¿verdad? Samuelito. De este joven. ¿Cuántos creyentes con tantos años en la fe ya no pasan tiempos de oración a su Señor? Tiempos para tener ayuno, no para dejar de comer y sentirse que estoy sacrificándome. No, porque cuando uno solo deja de comer por tener el ayuno, entonces no es un verdadero ayuno. Porque crees que te estás sacrificando. Y si me permiten decirlo, no es un sacrificio, es una obediencia, que es diferente a un sacrificio. Y el Señor que dice, sacrificios no quiero, sino obediencia. Cuando la iglesia de Chorrillos convoca una vez al mes para poder tener tiempos de ayuno, ¿cómo contesta la iglesia de Chorrillos? Pues tengo familia, pues. Y es verdad, todos tenemos familia. Tengo responsabilidades. Y es cierto, todos tenemos responsabilidades. ¿Cómo respondemos? ¿Para qué son los tiempos de ayuno? ¿Para sentirnos y vernos entre nosotros que estamos sufriendo por no comer? ¿O es para buscar al Señor, para aprender juntos a buscar más de Dios? ¿Cuánto se está perdiendo eso en su vida o en mi vida? ¿Qué podemos aprender de la iglesia de Antioquía? Repito una vez más, dice que ellos ministraban al Señor y tenían ese tiempo de ayuno. Las actividades han robado a muchas iglesias el buscar conocer más a Dios. Porque la actividad me lleva a pedir por la actividad. Y eso aleja mucho a la iglesia del entender el propósito de Dios. Porque ese es lo segundo. Nuestro primer trabajo es escuchar a Dios. Tu primer trabajo es escuchar a Dios. Eso es ministrar a Dios. Solo cuando estás en su presencia puedes aprender a escucharlo. ¿Samuel escuchó la voz de Dios o no? Claro que sí. Samuel se convirtió en el hombre que cambió Israel. Y ustedes saben cuántos reinos estuvo él. Porque supo escuchar a Dios. Eso es ministrar, eso es tener intimidad con Dios. La Biblia dice, como estos líderes estaban ministrando al Señor, y hemos de ver, entender qué es ello, la palabra dice, y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Qué interesante, ¿no? El que busca, el que toca, el que llama. Qué interesante. Entonces pasamos al punto número 4. El Espíritu Santo convoca a sus siervos. Qué interesante. Una iglesia, características de una iglesia que hace misiones. Entonces el Espíritu Santo convoca a sus siervos.
Y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El texto dice que es el Espíritu Santo hablando a la iglesia. No dice cómo, no dice a través de qué. Suponemos que es a través de un profeta, porque había profetas en ese momento. Pero es el Espíritu Santo hablando a la iglesia, guiando a la iglesia. Y dentro de estos 5 líderes que Dios había puesto en esta iglesia naciente y joven, separa a 2 de ellos. Personas que la iglesia, pregunto, ¿conocía o no conocía? Claro que conocía. Pues, ¿estaban sirviendo en la iglesia o no? Claro, conocían quiénes eran porque servían en medio de la iglesia. Ahora, los 2 convocados por el Espíritu Santo no eran los últimos de la fila, si me dejo entender. Por lo que vemos en las Escrituras, ellos eran probablemente los líderes principales de la iglesia de Antioquía. Y ahí hay que aprender algo más. Algo a considerar es que los convocados eran personas que ya estaban sirviendo a Dios. Escúchelo bien, que evidentemente Dios los estaba utilizando. Eso nos hace ver que Dios no va a llamar a alguien que no está siendo de bendición a otras personas. Dios no llama a voluntarios. ¿Qué cosa hay que hacer? Ya, anótenme, ahí yo voy. No llama a voluntarios. Estoy hablando del Señor, no estoy hablando del hombre. Él llama a los que están siendo de bendición. Es decir, a los que están comprometidos. ¿No lo ve de esa manera? Y es interesante eso. Hay que tener mucho cuidado con esto. No se eligen personas para una obra misionera por sentimientos, por parentesco, por amistad. Eso no nos enseña la Biblia. Los enviados fueron los mejores líderes de la iglesia que tenía Antioquía. Y usted se puede dar cuenta cuando lee Hechos de los Apóstoles, lo que llegaron a hacer estos 2 hombres. No es que empezaban una nueva etapa en sus vidas, pero ya estaban siendo de bendición en la iglesia, que eso es muy diferente. La iglesia se iba a quedar sin sus 2 mejores líderes potencialmente hablando. Pero déjeme decirle algo que se ve a la luz de la palabra. Pero vemos que la iglesia, ellos no estaban preocupados por los 2 grandes líderes que se les iban a ir. No, ellos estaban preocupados por el mundo que se estaba perdiendo. Por eso que les fue fácil enviar a los mejores que tenía. ¿Se entiende o no? Pero ¿qué nos enseña la sociedad con respecto a este tipo de liderazgo? Yo me quedo con los mejores, los que están por ahí más o menos, ellos que vayan a hacer la obra. ¿No es así? En una empresa me quedo con los mejores. ¿Cómo voy a enviar a los mejores? Me quedo sin ellos y ¿qué va a pasar? Si envío a los que están por ahí tratando de hacer algo, intentando. La Biblia nos muestra que enviaron a los mejores. Porque su preocupación no era, se nos van los mejores. Su preocupación era, el mundo necesita ser cambiado, necesita ser tocado por Dios. Y necesitamos enviar ¿a quién? A los mejores. Mi hermano, mi hermana, ¿qué pasa si Dios te pide que tú puedas salir? ¿Qué pasa si Dios te habla que tengas que salir? ¿Cuál es tu respuesta? Yo creo que cada uno de nosotros es consciente de eso. Y quizá le haya tocado alguna vez vivir algo semejante. A mí me tocó varias veces vivir algo semejante. Y Dios tuvo que tratar mucho en mi corazón, porque yo me sentía bien donde estaba. Porque yo veía que había fruto. Porque Dios bendecía. ¿Cómo me voy a salir de ese lugar donde hay bendición para ir a otro lugar a empezar de cero todo? Por 2 años y medio, la Alianza Cristiana y Misionera de Chancay, que está al costado de Guaral, tuvimos que empezar de cero a tocar puertas. Vecino, vamos a hacer una reunión, ¿desea? Le dejo un panfleto. Sí, yo soy católico, gracias. Cerraban la puerta. Otros diplomáticamente, ya hijito, cualquier rato voy. Ya. Empezar a orar, a clamar, a llamar, a buscar,
a salir a las calles, a poder no solo invitar, sino a compartir. De dejar una iglesia en su momento de 1500 personas. Eso te cambia bastantes cosas en tu forma de pensar y de vivir. Estos hombres definitivamente aprendieron a renunciar cosas. Porque cuando uno es llamado a eso, uno aprende a renunciar. Y entiéndalo bien, no es que los que van, porque más adelante vamos a ver, todos estamos involucrados en eso. Y es un compromiso. Es importante entender esto, hermanos, si hemos de ser una iglesia que sigue haciendo misiones. Porque hay tantas cosas que se dicen y de las cuales no es bíblico muchas veces. Los enviados fueron los mejores líderes que la iglesia tenía. Los grandes líderes no surgen solo por venir a la iglesia todos los domingos. Aunque usted no lo crea, hermano, los grandes líderes se forjan en el fuego de la oración, en el fuego del ayuno, en el fuego del servicio. Ahí es donde se van formando. ¿Sabías que hay 3 etapas en la vida de un creyente? De todo creyente, sin excepción: el área de confort, el área de aprendizaje y el área de la vivencia ministerial. Y no es difícil poder saber y ubicarnos ahí. El área del confort es en el lugar donde estoy, donde estamos ahorita, lo que estamos haciendo, lo que estamos. Cuando Dios te llama, joven, señorita, familia o hermano de edad, a hacer misiones, te saca del confort y escúchalo bien. Y te pone en el área de aprendizaje. ¿Y saben lo que significa eso? Es tener que dejar todo lo que aprendí, todas mis experiencias, para empezar a aprender algo nuevo. ¿Cuántos de los presentes han estudiado o están estudiando inglés, un idioma diferente al nuestro? ¿Es fácil? ¿Es fácil aprender el idioma? Tengo que empezar a olvidarme un poquito de ciertas cosas, empezar a hablar un lenguaje diferente, a que las conjugaciones, el verbo está antes, y ¿tengo que aprender eso? Sí, para que aprendas ese idioma tienes que aprender eso. En el cristiano, en el creyente, cuando Dios lo llama y tú aceptas, empieza una etapa de aprendizaje. Y es una etapa de renuncia, escúchalo bien, de renuncia. Todo lo que sabes es bueno, pero no te sirve, porque necesitas aprender algo nuevo para poder ser guiado por Dios. ¿Es así o no es así? Pero no solo queda en la etapa de aprendizaje, sino pasas a la etapa de la vivencia ministerial. Empiezas a ver lo que Dios está haciendo. Ya no eres solo un espectador, ya no eres uno que escucha y te alegras, sino uno que dice, con mi vida está pasando esto, estoy viendo lo que Dios está haciendo. Eso es lo que la iglesia es llamado a hacer cada cierto tiempo. Y yo no sé si este sea el tiempo en tu vida o no. Si nos hemos acostumbrado al confort, lo que ya está, me encanta porque acá hay calorcito, ya está estructurado todo esto, ya no tengo que darle más lugar, o tengo que salir a empezar a aprender. Y de ahí a experimentar. Pablo y Bernabé, todas las etapas. La iglesia de Antioquía pasó en cada una de esas etapas para ser una iglesia visionaria. Y ahora bien, quinto y último lugar, la iglesia los comisionó y los respaldó. ¿Qué dice el versículo 3, por favor? Léalo, hermano, léalo. Habiendo ayunado y orado, otra vez, les impusieron ¿qué? Y los... Note que por el texto nos muestra que habiendo orado y ayunado toda la iglesia, porque era la iglesia que estaba comprometida, no solo los líderes, hay que tener mucho cuidado. La iglesia, eso habla de que todos están involucrados en orar y ayunar para ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. ¿Sabías que los tiempos de ayuno y de oración son elementales para la vida de todo cristiano? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entender los planes de Dios para tu vida, para la iglesia, para el ministerio. ¿Sabía usted eso? No es una convocación, es parte natural de un creyente. ¿Qué hicieron después de orar y ayunar?
les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, ¿sabe cuál es el significado de los despidieron? Los dejaron libres. Y hay que ser bíblicos en ese sentido. El texto dice que les impusieron las manos, y eso significa que la iglesia los respaldaba. Es decir, la iglesia los respaldaba. Se comprometieron a orar por ellos, a dar, a invertir, y al despedirlos significa que los liberaron de toda responsabilidad de la iglesia. Note el principio bíblico de Hechos 13. Los liberaron de toda responsabilidad de la iglesia para que puedan dedicarse por completo al ministerio a la cual han sido encomendados y fueron llamados. Ahora bien, estoy convencido de que toda obra misionera, hermanos, por los pocos años que uno va aprendiendo, el plantar iglesias, el hacer las misiones, debe salir siempre de una iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia es bendecida como no se imagina. La iglesia es bendecida como no se imagina, porque están dando lo mejor de ellos, porque se están comprometiendo a hacerlo. Terminemos con algunas conclusiones finales a tomar en cuenta. En primer lugar, Dios envía misioneros desde una iglesia saludable, donde hay un liderazgo en armonía, mas no de una iglesia dividida, con celos, con divisiones y pleitos, porque no va a llegar a formar una iglesia correcta. Téngalo en cuenta eso. En segundo lugar, el cristianismo, la cristiandad, es principalmente un movimiento misionero. Si somos cristianos, somos misioneros. ¿Por qué? Porque Dios es misionero. Amén. ¿A quién envió? A su Hijo. En tercer lugar, Dios llama a los que están sirviendo, no a los que quieren servir. Dios llama a los que están sirviendo, no a los que quieren servir, no a los voluntarios, en ese sentido. De los que tienen tiempo un tiempo y después no, desaparecen, están y creen que están haciendo la obra de Dios. Eso es mentira, no es un compromiso. Llámale cualquier palabrita, pero no es compromiso. Y de lejos las personas entienden qué iglesia está comprometida con su Dios y qué iglesia no está comprometida con su Dios. Porque somos testimonios vivos. Quien no tiene un grado de compromiso con su iglesia no es candidato a ser misionero. Hermanos, yo tengo el anhelo, tengo la pasión. Nunca olvido cosas que he aprendido. Una pareja, jóvenes, pero casados, pero eran jóvenes. Pastor, queremos hacer misiones. Ya, perfecto, hay que hacer misiones. Sí, hay que hacer misiones. Vamos, ve sirviendo en esta área, en esta área. Empezaron. A los 2-3 meses ya no estaban sirviendo. Pero siempre decía, tenemos la carga misionera. Y siempre se les decía, está bien, pero sirvan, pues sigan sirviendo. Vamos a preparar, vamos a conocerlos, y luego los enviamos. Nunca llegaron a hacer misiones porque eran fusibles, creo que se le dice, no, semáforos. ¿Están? No están. ¿Están? No están. Imagínense qué haría en una obra misionera. Imagínense en una obra misionera qué podría haber pasado. ¿Un problema? No, no podemos ir. Ya no podemos predicar. No, tenemos cosas que hacer. Eso no es hacer misiones. Por eso lo digo con mucho respeto, porque yo lo he vivido también. No son 3 días de las cuales te das duro y luego, lo digo con respeto, me saco un selfie, una foto, lo pongo en el Facebook, todo se entera, hizo misiones. No, no hice misiones. Fui a apoyar, porque las misiones son otra cosa. No nos engañemos con lo que se enseña ahora de misiones. No es eso. Es renunciar. Es saber que entonces, si se abriese una obra acá en Chorrillos, ya, dejo mi iglesia amada, tengo que ir allá cada domingo, la oración de los miércoles, los estudios, es un compromiso. No es, yo voy domingo nomás, ya considérenme los domingos, no me consideran, los miércoles estoy, los demás días no. Eso no es hacer misiones. Y el enemigo es muy astuto porque está haciendo creer a la iglesia que eso es hacer misiones. Eso no es lo que la Biblia nos muestra. Se puede respetar mucho los conceptos, pero la Biblia te muestra lo que es las misiones. En cuarto lugar, tenemos que aprender a ser una iglesia que ministra también a Dios. Yo no sé cuántos están de acuerdo en esto. Tenemos que aprender a ser una iglesia que ministra a Dios. Y ahora sabemos qué significa eso. Pasar tiempo con Dios, fuera de nuestras actividades.
para conocer más a ese Dios que todo lo puede, para conocer a ese Dios de promesas, para conocer a ese Dios que ha prometido que podemos extendernos más allá de nuestras posibilidades cuando dependemos de Él. Tenga mucho cuidado, hermano o hermana, de poder creer que fuera del entorno de la iglesia podemos hacer misiones. Ahí está el texto. No se trata, hermanos, de cuántos miles quieran apoyarnos a hacer misiones. No. Sino, escúchelo bien, a cuántos miles deseas influenciar con tu vida. No es esperar cuántos miles quieren hacer misiones. No, no es así. Es a cuántos miles tú quieres poder llegar a tocar. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Ahí, en tu a solas con el Señor, date un momento. Háblale al Señor de lo mucho o poco que crees haber recibido. Pregúntale o respóndele a Dios. Porque el potencial de una iglesia no está en las multitudes. El potencial de una iglesia está en los líderes que son sensibles y guiados por el Espíritu Santo. Y bajo la autoridad de la iglesia cumplen el propósito de Dios.